Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del grupo Hay una Solución. Hoy es 10 de octubre, es domingo 10 de octubre del 2020. Mi nombre es Conchita, soy comedora compulsiva y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Esta reunión está siendo grabada pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Ruth, quien tiene muchos años en CCA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de las tradiciones. Our speaker this morning is Ruth M, who has a wonderful message to pass on regarding the 12 traditions. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, que nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestra invitada, pedir la palabra levantando su mano. For people that want to ask questions, we suggest that you write them on the chat, or at the end of the share, you can ask your questions by opening your microphone and raising your hand. Y ahora, con gran gusto, les presentamos a nuestra compañera Ruth. And now, with great pleasure, we introduce to you our speaker, Ruth. Adelante, Ruth. Bienvenida. Okay, ahora vamos a empezar. Okay, muy bien. Okay, all right, so today we're going to cover, I think we'll end with the traditions today. We had talked the last time about tradition 11, and we can review that before we go into 12. Entonces, el día de hoy, creo que la vez pasada habíamos hablado de la tradición 11. El día de hoy podríamos entrar a la tradición 12. Ruth, question for you. I have on the highlight of the meeting, it says that we worked 10 and started 11. But you remember right. that we would do 11. We would finish up on 11. Finish we started okay. 11. Perfect. Okay, entonces dice Ruth que sí, empezamos la 11, entonces que terminaríamos hoy la 11. Right. So, who has the book, the 12 and 12, AA 12 and 12? I have it. Y nos pregunta Ruth que quién tiene el libro, los 12 pasos y las 12 tradiciones de AA. Right. So, with what happened with AA, they were so successful that people that were alcoholics or friends or family of alcoholics called AA and say, hey, can you help me? Entonces lo que sucedió con AA es que estaban teniendo tanto éxito que personas que eran amigos y familiares de alcohólicos les llamaron y les dijeron, hey, ¿nos puedes ayudar? And it also doctors would call, clergymen would call, people that were employers would call because they had an alcoholic. También doctores llamaban, personas religiosas llamaban, profesionales llamaban y decían, tengo un alcohólico, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Right. So what happened was AA, because of their success, was getting a lot of people requesting their services. Entonces lo que sucedió es que por el éxito que estaba teniendo AA, mucha gente de afuera estaba como solicitando sus servicios. And so they had to come up with some way to handle those numbers because they had to have an organization or a practice. Let's just say they had to have a practice of how to handle all the people that were calling. Entonces tuvieron que desarrollar una práctica, un método para lidiar con todas estas personas externas que estaban llamando. So the key to tradition 11 is you run to put the principle of attraction rather than promotion. That's what they came up. Entonces la clave de la tradición 11
es el principio de la atracción en lugar de la promoción. So attraction means they weren't out like many people are trying to get on TV and try to, pay advertisement to be on billboards. They didn't do that. They knew that was wrong. That would be promotion. Entonces esa idea de cómo hacen pues los negocios que tratan de poner anuncios y anuncios por televisión, anuncios en carteleras, eso sería promoción. Entonces en esta 11ª tradición dijeron que eso no era lo que iba a hacer, que eso no estaba bien. And what they knew about themselves and about ourselves, well, we'd like to get noticed or attention or recognition, right? We would like that. And so there was a part of them that wanted to get an attention for themselves. Y lo que ellos sabían sobre ellos mismos y sobre nosotros es que a nosotros nos gusta mucho ser el centro de atención, que íbamos a querer atraer toda la atención hacia nosotros mismos individualmente. So it would be on the second page of Tradition 11 where it says, let's see how these two contrasting ideas, attraction and promotion, work out. You see that first paragraph? Entonces, esto lo vamos a tener en el 12 y 12 de AA, en el capítulo de la tradición 11, la segunda página. Tell me again how it starts, please, Ruth. Let's see how these two contrasting ideas, attraction and promotion, work out. Mm-hmm. Yep. Sí, entonces el párrafo empieza en la segunda página de la versión que está gratis en internet. Es la página 176 del libro y empieza, veamos cómo estas dos ideas contrastantes. Go ahead, Ruth. All right, so let's go down to about middle of the paragraph where it says people who symbolize causes and ideas. Yep, part, right? got it. Entonces sí, vamos a ir a la parte donde dice los individuos que simbolizan causas e ideas. So people who symbolize causes and ideas feel a deep human need. We of AA do not question that, but we do have to soberly face the fact that being in the public eye is hazardous, especially for us. By temperament, nearly every one of us has had an irresistible promoter, and the prospect of society composed almost entirely of promoters was frightening. Considering this explosive factor, we knew we had to exercise self-restraint. Y dice así, los individuos que simbolizan causas e ideas satisfacen una profunda necesidad humana. Nosotros, los AA's, no lo dudamos. No obstante, tenemos que enfrentarnos seria y sensatamente con la realidad de que el estar a la vista del público es peligroso, especialmente para nosotros. Por temperamento, casi todos nosotros habíamos sido promotores tenaces. Where did you finish, Ruth? Did you finish that paragraph? Yeah, finish the paragraph. Casi todos nosotros habíamos sido promotores tenaces y la perspectiva de una sociedad compuesta casi exclusivamente por promotores era algo horripilante. Teniendo en cuenta este factor explosivo, nos dimos cuenta de que tendríamos que ejercer control sobre estos impulsos. So for me personally, when I came in program, I was very needy because of how I was raised as a child. I didn't get my needs met, and so I came in very needy. I needed people to love me and say I was okay and feel safe. So I came entonces, in damaged. Mi propia experiencia, cuando yo entré al programa, yo vine con muchas necesidades. Era una persona que necesitaba de todo, porque yo de pequeña nadie cubrió mis necesidades. Yo venía como dañada. And so for me, when I would get, somebody thanking me, saying that was a good talk, I wanted more of that. I mean, I didn't tell you, but I really did want more of that. Y entonces para mí, cuando alguien, después de que yo daba una plática, venía y me daba las gracias o me decía, muy buena plática, muy buen compartir, gracias. Yo quería más de eso. No te lo decía, pero quería más de esa aprobación y de ese reconocimiento. Right. So this part that we just read was me. I would just want more of it if the program let me do it, but it didn't. Entonces, esta parte que acabamos de leer era yo. Y yo siempre quería más de esto,
Entonces el programa tiene esto que no me permite hacer esto. This tradition specifically says, you know, you can't be out there trying to promote yourself and trying to get attention drawn to you. You won't even stay sober if you have that attitude because God's nowhere to be found. Entonces con esta tradición tú no vas a estar ahí dando servicio para atraer atención a ti misma. Tienes que hacerlo de una manera que no sea así, porque si atraes atención a ti mismo, no vas a ni siquiera poder permanecer sobrio. So, for example, I think some of the people may have been at the Vision for You convention, one of those 3 conventions. The very first one was 2015. Yo creo que alguno de ustedes tal vez estuvo en la convención del grupo A Vision for You, que fue en el 2015. Yeah, 2015. Well, what happened, there were 3 speakers. I was one of 3 speakers that spoke about the big book. Y lo que sucedió es que habían 3 oradores. Yo era uno de 3 oradores que habló sobre el libro grande. So it was Sunday morning. It was near the very end of the convention. And one person had come up and asked, the 3 of us were there. The 3 of us that spoke were together because it was at the end and we were standing there. Y lo que sucedió fue, esto que les voy a contar fue el domingo por la mañana, casi al final de la convención. Estábamos los 3 oradores que habíamos participado en la convención. And one person came up and either asked me or one of the men if she could take a picture. And then she said, oh, the 2 of you, I and this one man, could I take a picture of you? And well, yeah, sure, go ahead. Y lo que sucedió es que una persona se acercó y me dijo a mí y a otro de los oradores que si podía tomarse una fotografía con nosotros. Well, then everybody around saw what was happening. They all pulled out their cell phones. They're all starting taking pictures of us. Y entonces lo que sucedió es que todo el mundo como que vio eso y empezó a seguirlos. Entonces todos empezaron a venir y a tomarse fotos con sus teléfonos celulares, a tomarse fotos con nosotros. Yeah, so there was the 2 men and me, and they're just snapping these pictures. And I said, oh my God, this feels like the paparazzi. Oh my God, what's going on? Entonces yo estaba ahí con estos otros 2 oradores que eran 2 hombres y todos empezaron a venir con sus teléfonos tomando fotos y el flash de la cámara parecía como que estuviéramos en medio de los paparazzis. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? So we were like trying to get people to stop because we're not stars. We're not better than anybody else in the room. Y nosotros estábamos tratando entonces de que la gente parara de hacer eso, porque nosotros no somos estrellas, no somos mejores que nadie que estaba en esa sala. And one man and I, who were, the other one was on the other side of him, but the man right next to me were like, oh, this is wrong. We don't like this at all. We just didn't want this. You know? Y el hombre que estaba a mi lado solo me dijo, oh, no, esto no está bien. No, esto no me gusta. No podemos hacerlo. So I have changed, but it took me a long time because at first I was very needy wanting that, but now today I do not want that. Y yo he cambiado, ¿verdad? En algún momento yo sí quería esto, pero ahora yo ya no quiero esto. Because the reason is, if I really wanted it, then I would want to have more of it, and it would all be about me getting attention in a way, and then I would not have God in my life, the centerpiece. Sí, y la razón es que si yo hiciera esto, si yo adoptara esto y me aferrara a esto, siempre querría más de esto. Y entonces ya no habría espacio para Dios en mi vida. So for each of us on the line, how do we make sure that we always bring it back to the principles of the program and not to us or a sponsor? It's the principles, the people manifest it, but it's the principles come first. Y entonces nosotros, todos los que estamos acá en esta línea de Zoom, ¿cómo hacemos para practicar esta tradición de asegurarnos de basarnos en los principios? No basarnos y ser nosotros el centro o hacer que un padrino o una madrina sea el centro, sino que sean los principios. Because I have to always give credit to is to God, not to a person.
Oh, did I lose you? I think so. Okay. Well, she'll be back on. Well, I have my hand raised. Lupita, adelante, sí. Hello, Ruth. Well, that is something that I really like about this group, because the people who started the group, like I usually, like they might start certain service and then they pass it on to somebody else, to somebody else, to somebody else. I actually have invited some of them to speak in these special meetings, and they said no, because I want to remain anonymous. They are there to give service, but something that I really like is there's people who are not there Perdón. promoting themselves. Lupita, ¿puedes decir, por Okay, favor, en español? voy a Porfis. traducir lo que dije. Sí. Sí, que eso es algo que a mí me gusta mucho de este grupo, que las personas que iniciaron el grupo, o sea, las personas que van entrando ahorita ni siquiera saben quiénes iniciaron el grupo, porque son personas que iniciaron el grupo, pero no se han mantenido allí al frente. Que incluso una persona de ellas, que yo la llegué a invitar para hablar en estas reuniones especiales y me dijo no, porque quiero mantenerme anónima y he estado dando demasiado la cara. Y es algo bonito porque en lugar de ser personas que están ahí causando atracción, se mantienen anónimas. Also, at the beginning, when I just started the program, my sponsor for me was a wow, and I had it totally in a pedestal. But little by little, I've been learning not to, she's one of me, is one of us, and she, sometimes she comes to me with certain issues, just like I was, I knew everything, and she was a newcomer. And this is very neat. Que es algo más es de que cuando yo comencé el programa, yo ponía en pedestal a mi madrina. Y sin embargo, ahora algunas veces ella viene conmigo como si yo supiera todo y ella fuera una recién llegada. Y eso es muy bonito porque esa es la forma como nos ayudamos. Thank you. Gracias, Lupita. Ya regresé. I'm back. Sorry about that. Okay, stop here. Do you need to translate that into Spanish, Lupita? Yes, could you please repeat it, Ruth? No, The last thing you what said? she said. Oh, she No, already but I mean, did. She already did. translated. Okay, all right. Okay, so Tradition 11 and 12 go together. One's talking about anonymity at the public level, and the other is anonymity within the fellowship. Entonces las tradiciones 11 y 12 van juntas. Una está hablando sobre anonimato adentro de la hermandad y una está hablando sobre anonimato afuera de la hermandad. Right. So with Tradition 11, we're going to talk about mass media, films, TV, radio, internet now. All of that is going to be covered in Tradition 11. Entonces, con la tradición 11 vamos a hablar de anonimato a nivel de prensa, televisión, cine, y pues ahora es a nivel de internet, por ejemplo. But again, if I don't come from a place of humility, I will mess up in either domain, either be it public or within the group. Y de nuevo, si yo no vengo desde un lugar o desde una posición de humildad, me voy a perder de este principio, me voy a perder de lo que es el anonimato. So what did AA come up with? And they decided that at the public level, that it would be far better to let their friends do the publicity. And when they met friends, they would be like a doctor or a therapist or a minister. They let those people speak of us because they have seen and they know what it's about, and they can pass that on at that level. So they made a decision at that level, we'll let the friends do the publicizing. If they wish to do, they would do it or not. Y entonces lo que decidieron las personas de AA es que ellos iban a permitir que otras personas hicieran esa promoción.
personas que eran amigas de la hermandad, terapistas, ministros, profesionales, les permitieron que ellos hicieran eso, que ellos dieran a conocer AA al mundo. So what it says here is that AA, and it would be OA, publicized our principles, but not individual members. We present the principles, and then we're fine, but don't get into the personality of the person presenting principles. Y entonces a lo que llegaron es que lo que iban a presentar cuando hicieran esta promoción eran los principios de AA, no iban a presentar a ninguna personalidad. At the beginning, there were some people in AA said, "Oh, that's stupid. We need to be out here. We got some people that are famous. And if they say something to the public, it'll bring a lot more people in." And they didn't always agree. They were a small minority, but at the very beginning, there were some that said, no, let us publicize ourselves. Y al principio había una pequeña minoría que no estaba de acuerdo con eso. Decían, pero es que mira, que hay personas famosas en Alcohólicos Anónimos que son parte de la hermandad. Entonces sería excelente que estas personas promovieran a AA frente al público. Well, but we also know that person that's speaking for so many goes out and eats compulsively again or drinks compulsively again, and look at all the damage they do, right? Y ahora sabemos que si esa persona, ¿verdad? Que en un tiempo famosa y que estuviera muy bien en el programa, de repente se sale del programa y se va a emborrachar, o en el caso de los comedores compulsivos, se va a comer compulsivamente, entonces, ¿qué sucedería? So, fundamentally, our personal anonymity is AA's greatest protection, personal anonymity. Entonces, este anonimato personal es la mejor protección que tiene AA y que tiene OA, CCA. Right, so let's go to the very last paragraph of Tradition 11. Y vamos a ir ahora al último párrafo del capítulo de la Tradición 11. This, in brief, is the process by which AA's Tradition 11 was constructed. To us, however, it represents far more than a sound public relations policy. It is more than a denial of self-seeking. This tradition is a constant and practical reminder that personal ambition has no place in AA. In it, each member becomes an active guardian of our fellowship. Y eso es lo que dice el párrafo. Este es, en breve, el proceso que dio como fruto la 11ª tradición. No obstante, para nosotros representa mucho más que una sensata política de relaciones públicas. Es más que un rechazo del egoísmo. Esta tradición nos recuerda de manera constante y concreta que en AA no hay lugar para la ambición personal. Mediante esta tradición, cada miembro es un guardián activo de nuestra comunidad. Exactly. So personal ambition can't be in AA. That will not work. Not only for us, but for AA as a whole, or OA as a whole. Y entonces, por eso, la ambición personal no tiene lugar en AA ni en CCA. No funciona para nosotros. Right. So Lupita made a comment. If anybody else wants to comment or ask a question about Tradition 11. Lupita hizo un comentario y si otra persona quisiera hacer una pregunta o un comentario sobre la Tradición 11, bienvenidos. I have a question, Ruth. So you said AA let their friends do their promotion, right? In our case, we have like a Facebook page. Nobody, it's anonymous from, you don't see a person. It's just the name of our group. But sometimes we do buy ads so that people see our Facebook page. Is that okay? Because we are promoting ourselves, not a friend. Y lo que le estoy preguntando a Ruth es, en nuestro caso de Hay una Solución, tenemos una página de Facebook y de vez en cuando se paga, son cantidades pequeñitas, pero se paga para que Facebook promueva nuestra página, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo nosotros, no lo están haciendo amigos de nosotros como lo hicieron los AA's. Y le digo a Ruth que sí, esto está bien.
Well, the first thing we have to look at is our intention when we do something like that. Lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra intención cuando hacemos algo así. So if we put advertisement on Facebook and think that will bring people to our program, but we're not ourselves entirely abstinent or recovered, and when the people arrive at the meetings, they don't see that, then that's not going to work, right? Entonces lo que dice Ruth es que sí, es muy importante ver nuestros motivos. Si nosotros estamos haciendo publicidad en Facebook, pero que la gente viene a nuestro grupo y que no estamos abstinentes y que no estamos realmente, digamos, practicando el programa, que eso podría ser un problema. So the first thing we always have to look at is, are each of us doing our part to obtain and improve our conscious contact with God? Are we doing our part so that we are something that's attractive and not promotion? Y entonces lo primero que necesitamos hacer es ver si cada uno de nosotros está haciendo lo que necesita hacer para ser atractivos, ¿verdad? Para si llega un comedor compulsivo sufriendo. Entonces esa sería la pregunta en lo que se refiere a abstinencia y a principios. So if we've done our part, our behavior and how we look will be an attraction, and people will want to ask, what happened? How did you lose that weight? Y entonces, we'll get that way. Sí, entonces si nosotros, o sea, individualmente, personalmente, somos atractivos para un comedor compulsivo que está sufriendo y la persona llega al grupo y nos ve en un peso sano y nos ve recuperados pues desde el punto de vista con los pasos, entonces sí, ahí sí ya hicimos nuestra parte nosotros. So we start there. We start with our own personal recovery, and how then are we passing that example on? Not to get applause, but just by our example, how are we passing it on to others? That's where we have to start. Entonces sí, tenemos que empezar con nuestra recuperación y no hacerlo por obtener aplausos ni reconocimiento, sino que es realmente para pasar el mensaje. So it's our intention that really decides, is it okay to go to Facebook and put an ad on Facebook? Entonces necesitamos revisar cuál es nuestra intención cuando vamos a Facebook y decimos, bueno, vamos a poner un anuncio en Facebook para promover el grupo. So nowadays, the way the society is different than in 1953 when this book was published. There is a lot of interaction through the internet, which they didn't even know was going to exist, later. Y ahora el mundo es muy diferente a como era en 1953 cuando se escribió este libro. Ahora con internet hay mucha interacción entre diferentes personas. Cuando escribieron este libro, los AA's ni siquiera sabían que el internet iba a existir. So it still comes back, if this is to try to promote the program, but it's not an attractive program for people to stay even once they come, then it won't be effective to put something on Facebook. Ajá. Entonces, sí, necesitamos revisar. Si nosotros tratamos de promover el programa, pero la gente va a llegar a nuestro grupo por medio de nuestro canal de Facebook y no va a ser un programa atractivo. So what is the group doing such that they are having the promises of each of the steps coming true in their life, that people will see more than just even losing weight when they come in the door? Y entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a, por ejemplo, se están cumpliendo las promesas del programa para los miembros del grupo? ¿Qué van a ver los nuevos que lleguen a través de esta promoción cuando lleguen al grupo? Van a ver que más que solo una pérdida de peso en las personas, ¿qué van a ver esos nuevos? And it's not the fault of the person that walks in the room. They usually come in because they want to lose weight or stop eating compulsively. They're not thinking about God usually as this deep connection, because they wouldn't be eating compulsively if they had this beautiful deep connection with God. So y generalmente la gente
Y generalmente la gente va a llegar a OA y no van a estar pensando en Dios, ¿verdad? Ni en lo que el programa da. Ellos van a llegar porque quieren bajar de peso, porque si están comiendo compulsivamente es muy posible que pues no tengan una relación con Dios muy buena. I see a hand that is up, Ruth. Well, just one last point is, if we do not have something attractive in the meeting when that person shows up after seeing the thing on Facebook, it's now promotion that didn't work. We must first. Yeah, go ahead. Entonces es muy importante que si vamos a hacer esa promoción en Facebook, que también estemos preparados para que cuando la persona llegue al grupo encuentre algo atractivo. Disculpen, Claudia. Adelante, Conchita. Bueno, es que tengo una pregunta en el chat y una manita levantada, pero no sé si seguir, nada más que me interesa. Iba a decir algo, Ruth. Adelante, Ruth. No, I was just saying that is the group first doing what each person needs to do to be recovered, and providing the services of sponsorship so that others are recovering, and now they have something attractive that then you put an ad in Facebook because you have something attractive. You have to put the attraction before promotion, is what I'm saying. Entonces, muy importante que el grupo tenga para dar, que cuando una persona llegue al grupo, encuentre personas que son atractivas. El grupo es atractivo, el grupo tiene algo bueno para dar. Entonces, lo que quiero decir es que es necesario aún que se pongan anuncios en Facebook, que primero se trabaje en la atracción. O sea, el grupo tiene para dar, tiene madrinas, tiene padrinos, tiene formas para ayudar al recién llegado. Entonces, está ahí la atracción ya antes. Después puede venir la promoción de poner el anuncio en Facebook. Right. So that's as I've learned. That's the way it has to go. First attraction, and then you can put the ad on Facebook, but not put the ad on Facebook and not have attraction in the individual meeting. Y eso es lo que he aprendido. Y esa es mi experiencia, que tienes que trabajar primero en la atracción. Cuando el grupo ya es atractivo y puede transmitir el mensaje, entonces puedes ir y poner un anuncio en Facebook. Thank you, Ruth. I love the answer. Love it. Thank you so much. Y le digo que me fascinó la respuesta. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a Clarita, tengo una preguntita, pero creo que ya lo comentó ahorita de lo que dijo, pero lo voy a hacer. Dice, hola, gracias, Ruth. Está en el chat, Claudia. Dice, hola. Ya. Gracias, Ruth, por su compartir. Me pone a pensar que cuando vamos a iniciar una ronda de pasos, yo he compartido, a ver, permítanme aquí. Yo he compartido, la vista ayer con mis contactos. No sé si quieres seguir leyendo. Aquí, ahí está, con mis contactos. Solo comparto la imagen y anoto por si alguien puede servirle la información, pero basada en las tradiciones. Me pregunto si estoy yendo en contra de que es un programa de atracción y no promoción. No sé si esto que hago es correcto o debería esperar que alguien me pregunte, ¿es que estoy para decir del programa? Y no poner la invitación a talleres. Mi intención es pasar el mensaje porque hay personas que no preguntan y están desesperadas. Okay, Ruth, I'm going to translate, and it's a question in the chat. It says, hello, Ruth. Thank you so much for your share. You got me thinking. When we are going to start a new workshop of the 12 steps, I have shared the invitation to the workshop with my contacts. I only share the image or the photo with the invitation, and I write down underneath. In case somebody is interested, here's this information. But based on the traditions, I am wondering if I am going against making it a program of attraction and not of promotion. I don't know if what I'm doing is right, or if I should wait for someone to ask me, and then when they ask me, I could tell them about the program, instead of sending an invitation to my contacts for the workshops.
My intention is to pass the message to others because there are many people that are desperate, but they don't ask for help. Right. So let's say I don't know the situation of this person. Let's say the person is not even abstinent, but is passing the information on. Let's say that's the story. Ok, no tengo mucha información de la persona que hizo la pregunta, pero hagamos de caso que esta persona no está abstinente, pero did you say is not abstinent but has the info on the workshop, let's say right? They're not abstinent. They're not absent, but they're passing the information. Entonces, digamos que esta persona no está abstinente, pero que, bueno, va a pasar la información del taller a otros. Then what happens is that you can still pass the information on to the people that are abstinent in the meeting, have them, so you're not passing on for you to get attention, but you're passing it on so that there are people in the meeting that when they arrive, that you make sure you direct them to them so they're talking to somebody that is absent and is recovered. So you could give information out, but make sure you don't do anything to get promotion for you giving it the information out, that you still pass it on to those, the elders. Pass it on to the elders and let the elders then present the program, the ones that are abstinent recovered. Okay, so let me just clarify, Ruth. So you're saying that, like, she could send the elders a note saying, "Could you please pass on this information?" That she shouldn't pass on the information to new people. Is that? No, I'm saying you can have an event where you invite people to come, but make sure that they then talk to the people that are recovered. I see. You need to give them. Need to give them the example that they're looking for when they walk in the meeting. It's okay for make sure that you don't direct it and then you start doing all the talking. When they need to make sure the elders are passing that at the beginning. That, and later you're recovered, and then you can step up and sponsor, and you can be the person that does the talking. But at first, we want the elders to do it. So if the person is talking, I'm sending out an invitation, and I'm fairly new, well, it's okay to pass the information on, but you don't take the leadership position at the time, is what I'm saying. Okay, I'm gonna translate. Entonces, sí, mira, podrías mandar esa información a otras personas, pero necesitas asegurarte de que cuando los nuevos van a llegar a ese taller, van a encontrar ahí veteranos que estén recuperados y que sean atractivos en todo sentido para ese veterano. Asegúrate de que tú no vas a invitar a la gente al taller y tal vez pues tú no estás recuperado y tú vas a dominar el taller y tú vas a hablar y tú vas a estar ahí pues apoderada del micrófono o de la, ¿cómo se llama? La tarima o que vas a estar tú dándolo todo, sino que asegúrate que sí, puedes invitar a gente, pero que cuando lleguen hayan ahí personas con la recuperación necesaria que va a ser atractiva para los recién llegados. And then that motivates you to say, well, I want to do my part. I see how well they've done it. Now I need to be doing my part. Not eso te va get applause, but that you can now carry your part of the load that the elders have to carry until you end up being an elder too. Y eso te va a motivar a ti a decir, sí, yo también quiero eso, yo también quiero hacer mi parte. Y no para tú, pues, ser el centro de atención entonces, no, sino que para tú poder obtener también la recuperación y que luego tú te conviertas en veterano o veterana y tú puedas también pasar el mensaje por atracción. Yeah. So, gracias. Does that answer the question? Gracias. Adelante, Clarita. Hi, yes, Ruth. Hi, this is Clara. I have a question for you. Okay, what is the message? The thing is the message that a newcomer comes and I say, okay, work the steps, get a sponsor, get a food plan, come to meetings, give it like at the formula, or is the message, oh, you're a newcomer, I used to have all these horrible problems and tell my story, how it used to be, what happened, and how is it now? What exactly is the message? And can somebody who is not abstinent
carry the message. Clary, ¿puedes traducir? Sí, Ruth, what is the message? That's the question. En español, en And so español. is the mess. En español, Ay, Clary. perdón. Ok, ok. Perdón, gracias. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? ¿Verdad? El mensaje es, si viene un nuevo, decirle lo que hay que hacer, mira, conseguirte una madrina, venir a reuniones, conseguirte un plan de comida, trabaja los pasos, o sea, decirle como la fórmula, ¿verdad? De cómo recuperarse. O el mensaje es decirle mi experiencia, cómo era antes, qué pasó y cómo es ahora. ¿Cuál es en realidad el mensaje? Y si una persona que no está abstinente puede llevar el mensaje a otro. Gracias. So let's look, what does it say is the primary purpose of AA in the Entonces, preamble? That would be the message that we're trying to give. Entonces veamos cuál es el propósito primordial de AA o de OA. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el preámbulo? Right. So when you say that it's, getting a sponsor, those are the tasks to accomplish the message. But what is the message? Entonces, cuando decimos que sí, que tomes una madrina o un padrino y que vayas a reuniones, esas son las tareas que necesitas para obtener la recuperación. Pero, ¿cuál es el mensaje? Right. So what is the message? And AA's preamble says, our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. Y entonces, ¿qué es lo que dice el preámbulo de AA? Dice, nuestro propósito primordial es, ¿cómo lo dice en español? Say it again, please, Ruth. Our primary purpose is to remain sober. It says, our primary purpose is to stay sober Entonces dice, and help other alcoholics to achieve sobriety. El propósito primordial es permanecer sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar la sobriedad. Right. So that's the primary purpose of AA. That's the message. When I walk in the door, you're going to tell me how to be sober. Ese es el propósito primordial. Ese es el propósito primordial de AA. Cuando yo entre por ese umbral de esa puerta, de esa primera reunión como recién llegada, tú me vas a decir a mí cómo permanecer sobria, porque yo no puedo. Right. So I need to know why that's the message. And what Ese if we come into that's it. So if you come into a meeting, it may be beautiful people there, but if nobody's abstinent, and the primary purpose in OA says to get abstinent, in AA it's to maintain sobriety. But anyway, you come in the meeting and nobody's abstinent, where is the message? There's nobody with skin on with the message. Entonces, si tú llegas a una reunión, puede ser una reunión con gentes bellas, con gentes hermosas, pero si llegas a esa reunión y no se cumple el propósito primordial, si no hay abstinencia o no hay sobriedad, entonces no es el mensaje. El mensaje es, el mensaje para AA es permanecer sobrios, para CCA es permanecer o alcanzar la abstinencia, estar abstinentes. So to answer your question, what is our message? Our message is that not only do we get abstinent, we stay abstinent. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje no es solo que podemos alcanzar la abstinencia, pero también que podemos permanecer abstinentes. Right. So I can read the primary purpose of OA is a little different, but in AA it's very clear. Everybody knows what sobriety is. Even when you walk in the door the first day, you know what that means. It means don't drink alcohol. En AA el propósito es muy claro. Todo el mundo sabe cuál es el propósito de AA. Cuando tú pasas por ese umbral a esa primera reunión, por esa puerta, tú sabes que vas a dejar de tomar alcohol. En OA es un poquito diferente. Okay, so in AA, in the early times, 3/4, 75% of the people in the room were sober when you'd walk in these meetings. You know, I mean, give or take. But that would be, and that's, oh my God, I want this. How do you guys do it? I can't.
En AA, al principio, 3/4 de los miembros estaban sobrios. Eso es 75% de las personas que iban a AA encontraban la sobriedad. Imagínate, maravilloso, wow, 75%. Yeah. Now, it's not that high now, but it's still higher than OAs. Y no es tan alto ahora ese porcentaje en AA, pero es más alto que el porcentaje de abstinencia que tenemos en CCA. So let me read the primary purpose for OA. Our primary purpose is to abstain from compulsive eating and compulsive food behaviors. Y déjame que lea el propósito primordial de CCA. Dice, nuestro propósito primordial, say it again, please, Ruth. I don't have it in front of me. Is to abstain from compulsive eating and compulsive food behaviors. Es abstenernos de comer compulsivamente y de los comportamientos compulsivos. And to carry the message of recovery through the 12 steps of OA to those who still suffer. Y llevar el mensaje. And to carry the message of recovery through the 12 steps of OA to those who still suffer. Y llevar el mensaje de recuperación a través de los 12 pasos de CCA o OA a aquellos que todavía sufren. So in AA, it's to maintain sobriety, but in OA, it is to get abstinence. So that's the subtle difference between the two primary purposes. Y entonces en AA es obtener la sobriedad y en OA es llegar a la abstinencia. Es una diferencia sutil. Subtle, but it's still a difference. Es sutil, pero es diferente. So for me, I'm not trying to get abstinent. I'm trying to maintain abstinence because that's what I'm promised in AA. So I think I should have that in OA. Y en mi caso, yo no estoy tratando de encontrar la abstinencia, yo estoy tratando de mantener la abstinencia, de mantenerme abstinencia. Eso es lo que tienen en las personas en AA. Pueden mantener la sobriedad. Eso es lo que yo quiero en OA. That's me, and I think that helps me stay abstinent because I know that's my purpose here, not to get abstinent. Y esa es mi opinión, y creo que ese es mi propósito para estar aquí, es mantenerme, estar abstinente. Eso me ayuda. So to get back to your question you asked, it starts with an attraction that's just there in that meeting when people show up. That's your first primary form of getting people to know and be members of OA is the attraction of what you give them. Entonces, en este tema, lo primero es que cuando las personas lleguen a esa reunión, hay cosas atractivas. Va a haber ese principio de la atracción, va a estar ahí. And so what happened to me, which I wasn't this way when I first came in, because first when I came in, I just wanted to lose weight. Y lo que me sucedió a mí, yo no pensaba así cuando yo entré. Yo lo único que quería cuando llegué era bajar de peso. Then it was, I just didn't want to eat compulsively. I wanted to do that. Y luego, como esto fue evolucionando, es que después, pues, ya no quería seguir comiendo compulsivamente, ¿verdad? Tuve ese cambio. And then it changed to obtaining and improving my conscious contact with God. Y luego cambió a obtener y mantener mi contacto consciente con Dios. So, and it may sound harsh, but if I don't maintain abstinence, am I giving to God, back to God, the gift that God gives me, which is abstinence? I mean, I'm betraying God if I don't do that. Y tal vez suene un poco duro esto, pero si yo no me mantengo abstinente, estoy como un poco como traicionando a Dios. Él me está dando el regalo de la abstinencia y yo no lo estoy recibiendo. So I have to do my part. I have to do my part because of my great love for OA. I have to do my part, and that means I can't go in and out of eating compulsively. That's not doing my part now. Y yo tengo que hacer mi parte por el gran amor que le tengo a OA, CCA. Yo necesito mantenerme abstinente, necesito hacer esa parte.
And if I do that, that's the first thing I can give to somebody that walks in that door. I Y can si yo- give them an example of abstinence if Y they si yo want it. hago eso, eso es lo que puedo darle a esa persona nueva que llega a una sala de OA. Le puedo dar ese regalo, demostrarle mi abstinencia. And if I go and eat compulsive again, then I'm not doing my part after the great gift that God gave me. Y si yo no hago eso, entonces no estoy haciendo mi parte después del gran regalo que Dios me ha dado. So today, I mean, the thought of actually doing that to God after God has given me this, I mean, how could I be so cruel and brutal to God? It's not about me and what I want out of the program. It's giving God the gift of practices God needs me to do to be abstinent, and I do them. Y entonces ese pensamiento de ser cruel con Dios, de no darle este regalo de mi abstinencia, eso el día de hoy ya, así es como lo veo, no podría hacerlo. It's my gift to God for God giving me the gift of abstinence every day. Es mi regalo. Es mi regalo para Dios porque Dios me da el regalo de la abstinencia todos los días. So my attitude has changed. Entonces mi actitud ha cambiado. I don't know. Did that answer the question? ¿Eso responde tu pregunta? A little bit, yes. But Ruth, if a newcomer comes, what am I to say first? Share my story or give a set of instructions? Le pregunto a Ruth que sí, pues me responde, pero que cuando viene un nuevo, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Darle una lista de instrucciones de qué hacer o compartir mi historia? I just give them what they're asking. If they want instructions, I give it to them. If they want a personal example, I'll give that to them. Yo les doy, what is it they want to hear from me? I'll give them what they want. Yo les doy lo que ellos están buscando, les doy lo que quieren, lo que quieren. Ellos me van a preguntar a mí. Si ellos quieren mi experiencia y mi historia, se las doy. Si quieren una lista de instrucciones, se las doy. Okay, thanks, Ruth. Gracias, Ruth. Gracias, Clarita. Continuamos con preguntas o Ruth, would you like to continue with questions and comments? And we're going to do a transition right now. Lupita is going to start being the translator. Conchi, ahorita vamos a pasar y Lupita va a empezar a traducir también. Pero let us know, Ruth, what you'd like to do next. Well, we can go on to tradition 12, or do we need to talk more about tradition 11? If we're ready to go on to 12, we'll go on to 12. Or is there still some more comments or questions for 11? Because, again, they're intertwined. I have a question about tradition 11 and the question that Clarita had, Claudia. Okay. So we are getting ready to do a group inventory that we're going to ask the different we have about 70 meetings that are meeting on our line. And we want to ask the people that do the different meetings to do like a group inventory, our, the group inventory. So one of the questions is the fifth tradition. Oh no, it says, what has my meeting been doing to practice the fifth tradition? And it says fifth tradition. Each group has one primary purpose to carry the message to the compulsive overeater who's still suffering. And then the message, we say, what is the message? And we wrote, the message is, and I'm translating, so it sounds a little goofy, but I'm just going to translate it. It says, the message is the one of abstaining from eating compulsively and from the compulsive eating behaviors with food, recovery, spiritual, emotional, and physical recovery is the result of living the program of the 12 steps
of Overeaters Anonymous. It sounds a little funny because of the translation, but I want you to know what you think about what we wrote for this group inventory. Y le estoy diciendo a Ruth que tenemos un comité que se llama ¿Hacia dónde va JUS? Y uno de los planes que tenemos ahorita es que cada junta sugerirle que haga un inventario de grupo. La pregunta principal en este inventario dice, ¿qué ha estado haciendo nuestra reunión y qué he estado haciendo yo mismo para practicar la quinta tradición? Y dice, la quinta tradición es, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al comedor compulsivo que aún está sufriendo. El mensaje es el de abstenerse de comer compulsivamente y de los comportamientos compulsivos con la comida. La recuperación espiritual, emocional y física es el resultado de vivir el programa de los 12 pasos de comedores compulsivos anónimos. So I'm just curious to see what you think about that kind of like open question with the explanation of the fifth tradition and what the message is. Yeah, I mean, that's very, I mean, the newcomer just wants to hear something very quick and simple. How do I stop eating? Or how do I lose weight? But as you write it down, your message is that. You could say that's your message. Again, the newcomer really isn't thinking about these three things. You know, they're just, usually most of us walk in for one purpose. But you can write it up that way. I mean, whatever you're comfortable doing, but always remember, what is it the newcomer is looking for when the newcomer walks in the door? And do you have that so that they want what you have and they will come back? Ok, voy a traducirlo, Claudia. Sí, Lupi, gracias. Okay. Bueno, está bien, como ustedes lo pusieron, está muy bien. Nada más que siempre hay que recordar lo que está buscando el recién llegado cuando llega. Y casi siempre, pues el recién llegado dice, ok, yo lo que quiero es perder peso. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces siempre hay que tener en cuenta qué es lo que el recién llegado está buscando cuando llega. Go ahead, Ruth. I mean, if this is what is good for everybody, as long as you can simplify it for that newcomer walking in the door to understand the message, right? You know what I'm saying? I've been in program a long time and I can write all that down. But when I see that newcomer kind of drugged up on food, I'm gonna make it very simple for them. I'm not going to talk, you know, that's what I'm going to say. Just as long as you understand, you have to come from the point of the view of the newcomer to relate to the newcomer. So they're not going to understand all that you said in those words, but they will still be, they'll still be moved by, you know, what your message is. Para el grupo en general está bien, pero nunca hay que perder en cuenta el punto de vista del recién llegado. ¿Qué es lo que el recién llegado está buscando cuando llega? ¿Le estoy dando lo que está buscando? Porque para mí puede ser muy claro tener todas estas palabras, pero para el recién llegado no va a estar claro. Ruth, I just want to clarify something. This question was for an inventory, a group inventory we are doing in each of the meetings that we're having. A group inventory. This is, we don't give this to the newcomer. It's for the people who are already working in the program. Okay, let me translate. Si nada más quiero clarificar que esta pregunta está escrita para un inventario de grupo. No se da al recién llegado, sino que es para el inventario del grupo que ya está trabajando. Yeah. So yeah, you're talking about people that have been in program. I know AA has a handout of questions to ask about each tradition, and then also OA has also the same thing, kind of just basic questions of each tradition, you know, for the group inventory. Sí, está muy bien, ¿verdad? AA tiene una serie de preguntas y también OA y AA, los dos tienen una serie de preguntas que se hacen para un inventario de grupo. Y esto es algo muy saludable que se hace en los grupos. Right. So you probably have already looked at that. Thank you, Ruth. Sorry? Is there any other comments or questions, or do we want to go on to tradition 12?
¿Hay alguna otra pregunta o comentario o podemos pasar a la 12ª tradición? No tengo preguntas tampoco en el chat, Lupita. Okay, well, there's no more questions, Ruth. I think we can continue. Okay, let's go to tradition 12 then. Okay. All right. Tradition 12. Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personalities. 12ª tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. So one important word there is foundation. Foundation means it's going to be, everything is going to be built on top of the foundation. Una palabra aquí muy importante que no está en nuestro léxico de la tradición es los fundamentos, los cimientos, porque en esos cimientos, aquí dice la base espiritual, pero es el cimiento espiritual. El cimiento de la casa es donde vamos a construir todo lo demás. So anonymity is that foundation that all the other traditions are built on top of. Y el anonimato es ese cimiento sobre el cual se van a construir todas las demás tradiciones. So let's see, the very first paragraph on Tradition 12. I don't know, do you have that book or does somebody else read out that book? I have it. Okay. The spiritual substance of anonymity is sacrifice, because A's 12 traditions repeatedly ask us to give up personal desires for the common good. We realize that the sacrificial spirit, well symbolized by anonymity, is the foundation of them all. Do you read the whole paragraph? No, I except the last sentence. I read everything but the last sentence. Okay, let me see. La sustancia espiritual del anonimato es el sacrificio, ya que las 12 tradiciones de AA nos piden repetidamente que sacrifiquemos nuestro deseo por el bien común. Nos hemos dado cuenta que del espíritu de sacrificio simbolizado muy apropiadamente por el anonimato. Okay? So we are to put the common good before our own personal recovery. Personal recovery is right behind, because this is tradition 1, but common good, the welfare of the group as a whole always precedes our own personal. Como por ejemplo en la primera tradición, el principio nos dice que tenemos que anteponer el bien común antes que el propio. El bien propio vendrá después, pero tenemos que anteponer el bienestar del grupo y después el nuestro seguirá. So in this tradition, we're going to focus about anonymity within the fellowship. Tradition 11 was about outside the fellowship. So what does it say about that? En esta tradición nos vamos a basar en el anonimato dentro del grupo. En la tradición 11ª era el anonimato fuera, cómo nos vamos a presentar. Aquí es cómo lo vamos a mantener dentro del grupo. Right, so it talks about these two extremes, and one of them is you start talking about another person in the OA group, and you give very intimate information about that person to other people in that group. That is wrong. That only if that person gives permission to release it, to divulge that information, can you repeat it to somebody else. Ahorita nos vamos a ir a los dos extremos. Uno sería que yo empiezo a hablar de otra persona con muchísimos detalles sobre la vida de esa persona. Esto estaría mal, a menos que la otra persona me haya dado permiso de hacerlo. Because now the person can't trust the group because you're gossiping about, even if it's good information, you think, you're still gossiping without getting the permission from the person before you divulge things. So you just simply ask the person, is it okay if I pass that on? Can I repeat that? And the person will say yes or no.
La persona perdería confianza en el grupo, aun cuando estas cosas que nosotros estemos hablando sean cosas muy buenas y que podrían de ser de mucho beneficio para el grupo. De cualquier forma, si yo no pedí permiso a la persona, esto es chismorreo. Y yo lo que tengo que hacer es simple y sencillamente pedir autorización a la persona de hacerlo. Y sin su permiso, yo no puedo repetir nada que esta persona me haya dado. So when in doubt, don't do it unless you get permission first, is what it's saying. Cuando estemos en duda, no lo hacemos a menos que le hayamos pedido permiso a la persona. So I have an example where there's a sponsoree and she was going to die. She had called to tell me that it was bad and she was going to be dying soon. Yo tengo un ejemplo donde una ahijada me compartió que iba a morir, que estaba muriendo, estaba en cama y me lo compartió. And we talked about that, and then the phone call ended. Hablamos sobre de esto y la conversación se terminó. And then it occurred to me that I had not asked if she wanted me to tell everybody else in OA that she was dying. I almost was positive she did, but I hadn't specifically heard that from her. Después de la conversación, se me ocurrió que no le había preguntado si quería que pasara la información al grupo. Yo estaba casi totalmente positiva de que sí iba a querer que lo pasara, pero no le había preguntado a ella. So I called her back up and I said, I'm pretty sure you want me to, but is it now okay for me to give this information to everybody else in the fellowship so that, so they could contact her? And she said, of course, yes. But I still had to ask, just to be on the safe side. I wanted to ask to be sure. Entonces lo que yo hice fue que le volví a llamar y le pregunté. Le dije, bueno, creo que estoy totalmente convencida de que tú quisieras que yo pasara esta información, pero necesito preguntártelo. ¿Está bien que notifique al grupo? Y ella me dijo, sí, por supuesto. So again, if we're not sure, we just ask. To make sure that we're not saying something that maybe the person doesn't want repeated. Entonces, otra vez lo repito, si no estoy segura, le pregunto a la persona. So we have that example. Now, on the other end of the continuum, somebody comes in program, we've seen them, they come in and they get so excited, they're absent, they're losing weight, and they're telling everybody. They're like no anonymity at all. They're running around telling everybody, you need to do this. En el otro extremo del espectro podríamos ver a la persona que acaba de llegar al grupo, baja de peso y entonces empieza a proclamarlo por todas partes. No hay nada de anonimato respecto a su vida. So this happened when I was very early on. I came in program, I lost my weight, and I run around telling everybody they should be in OA. Cuando yo acababa de llegar al programa, estaba tan contenta con el programa, había perdido mi peso y corría con todo mundo diciéndole que deberían de estar todos en OA. Now, mind you, I had not opened up the big book and started working the steps. I didn't think I needed to because I lost the weight without having to do that. Yo no había leído el libro grande, no lo había abierto para nada y pensaba que no lo necesitaba porque después de todo yo había perdido el peso. So I really shouldn't have been opening my mouth, but I didn't know better. I was a newcomer. En realidad no debía haber abierto la boca, pero yo no sabía. Yo era una recién llegada. And I wasn't working with a sponsor, so I really didn't know because nobody was going to ring me in. Y no estaba trabajando con un padrino, pues entonces no había nada que me mantuviera en check, que me mantuviera en línea. Por lo tanto, pues yo simplemente estaba haciendo lo que yo pensaba que tenía que hacer. So one night I'm walking along, it's dark out, and I see a woman standing on the sidewalk by a building. Entonces, una vez cuando iba saliendo de la junta, vi a una persona que estaba ahí junto al edificio. Anyway, I thought to myself, she's fat, she needs OA, I'll tell her about it. Entonces yo me quedé viéndola y dije, está gorda, necesita el programa, yo debería de decirle. She's a stranger,
And I'm this stranger coming up to her in the dark, telling her she needs to be in OA because Ella era, because era, she's sad. era una extraña. Yo era una extraña para ella. Y aquí estoy, acercándome a ella y diciéndole que debería de venir a OA porque está gorda. And I'm talking to her, and all of a sudden I realize she's been backing up, and now she's off the sidewalk, almost up to the building, backing backwards as I talk to her. Y yo estaba hablando con ella y de repente me di cuenta de que ella estaba caminando hacia atrás y casi se caía de la banqueta, mientras de que yo estaba ahí tratando de convencerla de que viniera al programa. So all of a sudden I saw her eyes getting big. I go, great, she's got it. She's interested in OA. Let me give her the contact information. And she kind of brushed aside and tried to get up to a man was in a white car, to get in that white car and get away. Y entonces yo dije, ay, qué bien está esto. Ella se está entusiasmando. Necesito darle los contactos de información. Y se lo pasé y ella rápidamente lo agarró tratando de quitarse de ahí y tratando de subirse en un carro blanco que estaba ahí parado para zafarse de mí. It probably was her husband. All she did is said, get me out of here. And I got in the car and he drove away. Probablemente era su esposo. Lo único que hizo fue que se subió y le dijo, sácame de aquí, a la persona que estaba en el carro. And I'm saying, wait, I haven't given you the contact information. Y entonces yo le dije, hey, espérame, no te he dado la información. All right, that's not how you're supposed to do a 12 step. That is not the way that I did it. No. Esa no es la forma de que se debe de pasar el mensaje, no es la forma de practicar el paso 12 o la tradición 12, no es. I never saw her show up at a meeting. So that's the other extreme. So we have the one that you have to be very careful, make sure it's okay. And on the other, you may have to rein in that newcomer and say, wait, you know, let's work on your program before you're out there telling every single person you see. Y estos son pues los dos ejemplos, ¿verdad? Que uno, le tengo que pedir permiso a la persona para compartir los detalles de su experiencia, y la otra, que si soy un recién llegado, tengo que esperarme a conocer más del programa, a tener más recuperación antes de pasar el mensaje. So if we look on the second page of Tradition 12, and I got the third paragraph, this phenomena of contrast. Let me see. Yeah, I got it. Okay. This phenomena of contrast really set us thinking. Squarely before us was the question, how anonymous should an AA member be? Our growth made it plain that we couldn't be a secret society, but it's equally plain that we couldn't be a Vanville circuit either. The charting of a safe path between these extremes took a long time. Este fenómeno nos hizo parar a pensar. Teníamos ante nosotros una pregunta. ¿Hasta qué punto debe ser anónimo un miembro de AA? Nuestro desarrollo dejó claro que no podíamos ser una sociedad secreta, pero igualmente claro que tampoco podíamos convertirnos en una especie de circo. Tardamos mucho tiempo en trazar un camino seguro entre ambos extremos. And the last thing, it took a long time. So AA had to work through this because it was difficult to even understand what anonymity was and how to properly be anonymous at what time and places. En la última parte nos dice, tardamos mucho tiempo porque AA no conocía el camino. Entonces tenía que trabajarlo para poder saber cómo. I mean, the last thing that you said, what was it? What's the last thing I said? That it took a long time. That AA had struggled and took years to kind of figure this out because they were, you know, they didn't even know what anonymity was. And they were trying to figure out what's right. Is it too much, not enough? What is the right way to be anonymous? Les tardó muchos años porque ellos ni siquiera sabían qué era el anonimato y tenían que saber, aprender qué estaba bien y qué estaba mal para poder
para poder saber cuál era el punto medio. Yeah, and with this, your sponsor can help you out. You know, is this time to, you know, talk to some people that you're not speaking before you're really ready, but also you're ready and you're not speaking. So to find out, but the key will be that you have to make sure that it's not about personal ambition and desires when you do it. It's going to be for the greater good. Tu padrino o madrina te puede ayudar a saber cuándo estás listo. Porque puede ser que tú simplemente quieras pasarlo por tu propio beneficio, por llamar la atención, o puede ser que ya estés listo, pero que no lo pases el mensaje. Y entonces una persona con más visión puede ayudar a encontrar ese punto medio. Mm-hmm. Right. So once one has something, they're entirely absent, they're recovered, yes, they need to do 12-step work. And so, but probably not be deciding how to tell you how to do step 9 when you're only on step 2. You know, don't go ahead of your step. Your sponsor can guide you to make sure that you keep the primary focus on the common welfare of the group and not get applause by running out telling everybody. Sí, o sea, cuando una persona ya tiene una abstinencia completa y está trabajando los pasos, ha trabajado los pasos, entonces quizás ya sea tiempo. Pero, por ejemplo, es de hacer el trabajo del paso 12. Pero, por ejemplo, no se puede una persona que apenas va en el paso 12 empezar a hacer el trabajo del paso 9. Entonces, tenemos que irlos trabajando poco a poco en orden. Y cuando llegamos acá, entonces es cuando ya hacemos el trabajo del paso 12, pero siempre guiados por otra persona para estar seguros de que lo que estamos buscando es el bienestar común del grupo y pasar el mensaje, no recibir aplausos. So it says here this will be the third page here, and then it starts talking about what happens when you're going to have an open meeting. You're going to be maybe asked to speak to the public about something about OA, and how do you handle that? How does it start? The paragraph? Yeah, but it became apparent. It's like third page in my book on the. Yeah, it's a third page, but like what paragraph in the third page? But it's on the third page, and it said it's the first paragraph. But it became apparent that the word of mouth method was too limited. ¿Alguien más lo tiene por ahí? No lo encuentro. Okay, it's it'll be page 3. I don't know what page you have, but it'll be the third page, probably around the third page in Tradition 12 in your book. In the middle of that page. Apparent. Okay. But you're in Spanish, so I don't know if we'll be exact there. Yeah. Okay, could you read it? And then that way I can find it. Okay. But it became apparent that the word of mouth method was too limited. Our work as such needed to be publicized. Okay. The AA groups would have to reach quickly as many despairing alcoholics as they could. Consequently, many groups began to hold meetings which were open to interested friends and the public, so that the average citizen could see for himself just what AA was all about. The response to these meetings was warmly sympathetic. Soon, groups began to receive requests for AA speakers to appear before civic organizations, church groups, and medical societies. Provided anonymity was maintained on these platforms, and reporters present were cautioned against the use of names or pictures, the result was fine. Claro. No obstante, nos dimos cuenta de que este método de comunicación de palabra era muy limitado. Nuestro trabajo como tal tenía que hacerse público. Los grupos de AA tenían que alcanzar tantos alcohólicos como pudiéramos. Por consiguiente, muchos grupos empezaban a celebrar reuniones abiertas al público y amigos interesados a fin de que el ciudadano común pudiera ver con sus propios ojos de qué se trataba AA. En estas reuniones tuvieron una calurosa acogida. Muy pronto los grupos empezaron a recibir solicitudes para que miembros de AA
hablaran ante organizaciones cívicas, asociaciones religiosas y sociedades médicas. Como tal, estas ocasiones se guardaba el anonimato y se advertía a los periodistas presentes que se abstuvieran de usar los apellidos, las fotos, y el resultado era bueno. Right. Okay. So as you got 17 groups, and as the groups, you get more groups, and the groups get bigger, you will have, like this paragraph says, you'll have some maybe open meetings, or you'll have some group that wants you to come and speak to them. And so this paragraph guides you that in this case, you have to always keep your anonymity at that level. Y cuando los grupos empiezan a crecer, y entonces aquí nos guía, ¿verdad? Cuando queríamos pasar el mensaje, que no fuera de persona a persona, en estas reuniones abiertas, aquí nos guía exactamente qué es lo que tenemos que hacer para poder mantener esa tradición. Right. And so principles always have to come before personalities. Principles Los before principios, personalities. los principios siempre tienen que venir antes que las personalidades. So let's go to the second to the last paragraph, the two last paragraphs of Tradition 12. Okay, got it. These experiences taught us that anonymity is real humility at work. It is an all-pervading spiritual quality which today keynotes AA's life everywhere. Moved by the spirit of anonymity, we try to give up our natural desires for personal distinction as AA members, both among fellow alcoholics and before the general public. Lay aside these very human aspirations. We believe that each of us takes part in the weaving of a protective mantle which covers our whole society, under which we may grow and work in unity. We are sure that humility, expressed by anonymity, is the greatest safeguard that Alcoholics Anonymous can ever have. Estas experiencias nos enseñaron que el anonimato no es sino una auténtica humildad en acción. Es la cualidad espiritual que hoy día caracteriza a todos los aspectos de la forma de vida de AA en todas partes. Animados por el espíritu del anonimato, nos esforzamos a abandonar nuestros deseos naturales de distinguirnos como personalmente como miembros de AA, tanto entre nuestros compañeros alcohólicos como ante el público en general. Al poner a un lado esas aspiraciones eminentemente humanas, creemos que cada uno de nosotros participa en tejer un manto protector que cubre nuestra sociedad y bajo la cual desarrollamos trabajar en unidad. Estamos convencidos de que la humildad expresada por el anonimato es la mayor protección que Alcohólicos Anónimos jamás pueda tener. So it's the greatest safeguard. The greatest one is we have to be humble, which is expressed in our anonymity, both outside and inside of the fellowship. En la máxima protección que nosotros tenemos para trabajar tanto dentro de los grupos como fuera en la sociedad en general. So where you're at today, hay una solución. What can you do to always make sure you put principles before personalities when you do things like sponsoring or if you speak in front of the public? What can you do to not get your personality and your personal desires in there, because then God can't be expressed through you? Ahora nosotros, como el grupo, hay una solución. ¿Qué podemos hacer para mantener ese anonimato, tanto dentro del grupo como cuando estamos pasando el mensaje, como en la sociedad en general? Es una pregunta que Ruth nos está haciendo a nosotros. ¿Alguien quiere comentar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Lupita?
Sí, nosotros hay una solución. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para mantener esa humildad expresada en el anonimato? Tanto dentro de nuestro grupo, en nuestras reuniones de uno a uno, como cuando estamos pasando el mensaje como grupo a los demás en la sociedad. Compañeros, ¿alguien quiere contestar? ¿Tiene alguna respuesta a la pregunta que nos está haciendo Ruth respecto a nuestro grupo? Adelante. ¿No hay respuesta? Lupita, yo tengo si alguien se anima o mientras tengo una pregunta en el chat. Ok. Tengo una pregunta en el chat, dice, pregunta para Ruth sobre el anonimato dentro del grupo. Cuando una persona muere, ¿se continúa protegiendo a su anonimato? He escuchado a miembros decir que el anonimato termina con la muerte. Está en el chat, pero no sé si quiere. Okay. Okay. Well, this is what you shared, Ruth, was something that we are reflecting still. But we do have a question in the chat, so we're gonna ask you that question, what we think about the other one that you make. Voy a leer la pregunta que tenemos aquí, ¿verdad? Ya le comenté a Ruth que estamos todavía reflexionando acerca de la pregunta que ella hizo, que es una pregunta muy profunda, que es lo que nosotros tenemos ¿cómo podemos hacer esto de mantener ese anonimato, de poner esos principios antes que las personalidades, nosotros como Hus? Okay, Ruth, the question that we have in here is, when a person dies, do we continue protecting her anonymity? I have heard that the anonymity of the fellows die when they end when they die. Could you comment about that? In AA, when the person is still alive, any kind of talking about them to the public, or when they put a name on a CD that you're buying, they'll just put the first initial of the last name. But once they're dead, then sometimes they will put the whole name. So Dr. Bob, Dr. Bob Smith. So that's the difference. Okay. Let me share, please. Okay, en AA lo que se hace es que cuando una persona está viva, se comparte su primer nombre y la primera letra de su apellido. Cuando mueren, en muchas ocasiones ya se comparte el nombre, por ejemplo, el doctor Bob ya era el doctor Bob Smith. Y entonces eso es algo que es diferente. Go ahead, Ruth. The main thing is, what would this person want? Let's say the person didn't tell, I don't know, some particular person, you would honor even in her death that you wouldn't, break her anonymity to that person. You have to look at when the person died, what would be the most respectful action you would take in her memory. So I would look at it from that point first. La forma en que yo lo vería es cómo le gustaría a esta persona que honráramos su anonimato. Habrá cosas que esa persona no les haya dicho a los demás y yo no voy a romper ese anonimato, pero cómo le hubiera gustado a esa persona que la presentáramos. Eso es como yo lo veo. Gracias, Ruth. Thank you, Ruth. Pues creo que no hay respuesta. Pues yo creo que deberíamos. Bueno, tengo una pregunta. Sí, Hi, Ruth. This is Clara again. When about anonymity within the group, how about not disclosing who my sponsor is? Is that part of the anonymity or just good practice? Because if I have a big fight with my sponsor and then I'm sharing at the meeting, I had a big fight with my sponsor or something like that,
it becomes like a gossip. Everybody knows who, and you know. So is that part of the anonymity? Okay, let me translate. Le estoy preguntando que si es parte del anonimato el no decir quién es mi sponsor, porque si digamos yo tengo un sponsor que es regia, pero de repente me peleo y entonces voy a mi grupo y yo digo, oye, pues me peleé con mi sponsor y ya se vuelve como un chisme. Entonces, que mejor que nadie sepa que es mi sponsor, pues, ¿verdad? Eso pues, que si es buena práctica o si es verdad es anonimato. Thank you. All right. So the first thing, I don't disclose who I'm sponsoring unless and until that sponsoree wants it to be, that it's okay for me to say. So I had one sponsor who just never wanted anybody to know. She just didn't. And I just don't tell anybody. She has the right to say at any time who her sponsor is, but I don't have the right to tell others unless she thinks it's okay for me to do so. So I let that sponsoree decide if and when her anonymity is broken as far as me being her sponsor. Una forma en que yo lo hago es que jamás digo a quién amadrino hasta que esa persona está lista y esa persona lo comparte, que ella está lista para romper el anonimato de quién es su madrina. De otra forma, yo jamás lo publico. But Ruth, Okay, what was the second? Go ahead. No, wouldn't that be two ways? Like, I don't want them to know who's my sponsor, and I don't want them to know who are my sponsees. Que le pregunto que si no es doble vía eso, pues que no digan quién es la madrina y quién es el ahijado, las dos cosas. Thanks. Well, I mean, first, again, if whoever I sponsor, it's up to them to say if I can or cannot say that I sponsor her. That's for sure, because that's her call. As far as me saying who I'm sponsoring, if that person doesn't want it known, I won't say who I'm sponsoring, right? Because the person hasn't given me permission. I mean, in a small group, everybody knows who's sponsoring people. You know, after a while, you kind of know who the people are. But nevertheless, I still will wait until the sponsoree says it's okay. Para mí, yo siempre me espero. Es la decisión de la persona. Es su decisión y ellos tienen el derecho de decir quién los amadrina, pero yo no digo jamás a quién amadrino. Para mí es la decisión de ellos. Yeah. So as far as the question, let's say you've gotten in a fight, you know, with your sponsoree or the sponsoree with you, you can present that information at a meeting without divulging who you're talking about. So you could just simply say, person I'm close to, we had a big fight. And you can then talk about the situation without revealing the identity of who you're talking about. It's possible. Una forma que se podría... You're talking about your side of the street, so you're not getting into that person's stuff. You're just talking about you and how you feel and what you're doing about it. Y contestando la pregunta, si hubo un problema entre el apadrinado y la madrina, pues la persona que está compartiendo en el grupo no va a compartir el nombre de la otra persona. Simplemente va a decir, alguien de quien yo estoy muy cercano, tuvimos un problema, porque va a compartir su lado del problema, no va a hablar de la otra persona. Y eso sea quien sea. Thank you, Ruth. Yeah, and then there was a situation recently where a person called me, my sponsoree in that city. I had sponsored her. And anyway, if she started talking, people would figure out what was going on. So she called me. I mean, that sponsoree has since died. So she called me because she wanted to talk about the situation without divulging the identity of who she was talking about and needed some guidance because it was specifically the sponsor-sponsee relationship. So she called me and she could talk about it because I didn't know who she was talking about. I don't live there. So you can go to, steal somebody in OA and talk about a situation and then it's okay. And two, in the meeting, you don't really want to go to a meeting and just dump on that meeting. You would try to work it out probably one-on-one with somebody that
you could talk to, and if there's nobody, somebody that at least would promise not to repeat anything you said to anybody in the program in order for you to be free to discuss it. Later, maybe it wouldn't be required, but up for first, maybe that's necessary. What I do when somebody wants to talk to me about something, I just say, I tell them, don't tell me their name. I don't need to know their name anyway. If it's, say it's their brother or it's their coworker, just say a coworker. I don't need to know names, because that way you can talk anything you want and you haven't broken, anonymity about them, because I don't know who it is, other than, well, I guess you could say it was your husband or something. So I always work it out that way. Don't tell me who you're talking about. I mean, the name of the person in program. Never tell me the name. I don't want to know the name. Algo que sucedió en un grupo fue que si hubo dos personas que tenían problemas, y entonces si esta persona empezaba a hablar acerca del problema, aunque no dijera el nombre, los demás se iban a dar cuenta porque las dos personas eran parte del grupo. Entonces esta persona me llamó a mí porque yo no tenía nada que ver con ese problema y yo no conocía a la persona y por lo tanto podríamos hablar sin romper el anonimato. También si alguien tiene un problema, por ejemplo, con algún compañero de trabajo, yo les pido que simplemente me digan compañeros de trabajo, que no me digan el nombre de la persona, para no caer en que por alguna razón se pueda romper el anonimato. Hay ocasiones en que pues es imposible, por ejemplo, si es el esposo o algo así, pero se trata casi siempre de mantener esos nombres fuera. And yes, and so when they're talking about somebody in program, don't tell me their name, who you're talking about. I don't need to know it anyway. You're just talking about somebody. Just tell me what you want. You'll protect their anonymity because I don't know who it is. But you need to talk about the situation. Then that's how I handle it with my sponsorees. And that's what they do. They don't tell me the name of the person they're talking about. Cuando se trata de alguien del programa, yo siempre les digo, no me digas el nombre. No es necesario que yo sepa el nombre. De esa manera, pues podemos mantener el anonimato y nos podemos enfocar en resolver el problema. Bueno, creo que ya es tiempo de ir cerrando. Ruth, no sé, continuamos. Me gustaría hacer un comentario así rapidito, Conchita. Adelante, Lupita. Okay, Ruth, it's gonna be about time to close in about 5 minutes. I'm just gonna make a little comment about the question that you were doing. About how do I make sure to maintain the anonymity at the level of group. Voy a comentar, ¿verdad? ¿Cómo es que yo hago para mantener el anonimato en el grupo? One time, I had a problem with somebody in the group. And I go to different fellowships. I go to Al-Anon and I come in here. So what I did is if I had I usually go to somebody that is in another group that doesn't have anything to do with this group, and there's no way that they gonna know one another. So we can focus on principles and on personalities. And that way, I think that way I can maintain the anonymity. Right. Yeah, it's a great idea. Right. Just talk to somebody else in program. Sí, le digo que yo siempre, como pertenezco a dos asociaciones totalmente diferentes, voy con otra persona que no por ningún motivo pueda conocer a esta persona que está en programa, pero que para ningún motivo pueda estar aquí en el programa. De esa forma nos mantenemos basados en los principios y no en las personas. And something else, one time that we have a conference in here in my city, and we passed to this place, in a church that it was on the road.
And then it said in there, OA meetings from this time to this time. And with us, it was the chairperson from the region 2. And then somebody asked her, isn't that breaking the anonymity? And she said, no, because we have to be anonymous, but OA don't have to be anonymous. We have to pass the message. Right. That's true. Yes, that's correct. It's just letting people know when they pass by the church that there's a meeting inside. That's fine. You're not divulging the identity of any person that attends the meeting. Y también que una vez que tuvimos un congreso aquí, después fuimos a una reunión en otra parte y estaba en un camino fuera de la ciudad y ahí era una iglesia y tenían un letrero y que decían juntas de OA de tal hora a tal hora y alguien le preguntó a la persona, a la que se encarga de la región 2, estaba con nosotros y le preguntó, ¿no es eso romper el anonimato? Y dijo, no. Nosotros tenemos que guardar el anonimato a nivel personal, pero OA nunca debe ser anónimo. Tenemos que pasar el mensaje siempre. Right. Right, because then it's principles before personalities. You're letting the word get out about OA, but you're not divulging the identity of any individual member when you do so. Sí, es mantener los principios antes que las personalidades. Estamos dejando saber a los demás acerca del grupo, pero no estamos buscando la forma de que alguien sobresalga. Okay, I think it's time to close. Okay, so leave you with a question. Leave you with a question for the group to decide. The last sentence. We are sure that humility expressed by anonymity is the greatest safeguard that Alcoholics Anonymous can ever have. And how do you do what you can to improve your humility, which will be expressed through anonymity, in order to have your group doing God's will and not yours? Okay. Vamos a dejarlos con esta pregunta para reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a aplicar yo? Si cada uno de nosotros, cada día que pase en nuestras vidas, perdón. Sorry, I was wrong. I was on the step. I'm gonna go to the tradition. Sorry. At the very last, the last line, right? Yeah, tradition. Let me go. Duodécima tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Sorry, I'm missing a big time in here. Tenemos un minutito. Tenemos la mano levantada de un compañero, nada más que... Permíteme nada más leer esto. Sí. Ok. Ruth nos quiere dejar con esta reflexión que nos dice, estamos convencidos de que la humildad expresada por el anonimato es la mayor protección que AA puede tener jamás. Y la pregunta con la que nos vamos a quedar para cada uno de nosotros es ¿cómo voy a proteger yo ese anonimato? ¿Cómo voy a dejar que esa humildad funcione en mí, protegiendo el anonimato de mi grupo o de cada persona en mi grupo? Ok. Adelante. Ruth, we have somebody that want to ask question. Okay. Sí, perdón. Adelante. Sí, gracias, Ed, comedor compulsivo. Yo sé que ya estoy en tiempo, pero pregunto, bueno, el primer renglón de la tradición 12 dice que la sustancia espiritual del anonimato es el sacrificio. Entonces, ahí la verdad es que yo no ligo bien esos dos conceptos.
y quisiera pedirle a Ruth que no, si me lo pudiera aclarar. Gracias. Okay, Ed is going to the first line in the tradition that it says in Spanish. That's what it says. I don't know if it's the same in English. It says it's the first line in the first paragraph of the tradition 12. It says the spiritual substance of the anonymity is the sacrifice. Right. So when I sacrifice my personal desires and ambitions for the greater good of the group, then that will be anonymity. That's what will follow, because that'll be more humbling and more anonymity will be expressed. So that's what it means, sacrificing self-will. You're sacrificing your self-will for God's will. Okay, lo que quiere decir es que cuando yo sacrifico mi ego en busca del bien común del grupo, entonces de ahí va a desprenderse el anonimato. Yo voy a ser anónimo. Busco el bienestar común del grupo como un todo en lugar de mi engrandecimiento. And so self-will, you'll sacrifice your self-will to have God's will come through you. Entonces yo sacrifico mi voluntad y pongo en primer lugar la voluntad de Dios. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok. Gracias. Nice. Ay, maravilloso, me encantó. Bueno, Okay. Ruth, muchas gracias por todo lo que nos compartiste y pues vamos a ir cerrando la reunión, esta reunión que la verdad estuvo súper. Bueno, compañeros, la séptima tradición, de acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando la gobernabilidad, ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de aceptación. Bienvenida a casa, bienvenidos a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para dar la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestra compañera que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Thank you, Ruth. Could you please close with the Serenity Prayer? Dios, condesceme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellos que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia.